Ahora les voy a poner un ejemplo cómo se deben de utilizar los vectores. Como dice aquí, para sumar vectores se hacen de la siguiente manera. Vamos a sumar los vectores. Los vectores no son como la aritmética. Dicen ustedes 5 más 5 es igual a 10. No, aquí se hace de otra manera. Pongan mucha atención. Aquí tenemos el primer ejemplo. ¿De acuerdo? Ya vimos que un vector tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Aquí tenemos un vector gráficamente y este analíticamente. Otro vector gráficamente y analíticamente. Otro vector analíticamente y gráficamente. ¿Correcto? Ahora voy a sumar estos tres vectores. Acuérdense que los vectores tienen magnitud, tienen dirección y tienen sentido. Primero voy a trazar el primer vector. Aquí, como ustedes ven, no tiene números. Ahorita no me interesa. Lo que me interesa es primero cómo saca la suma de esos vectores. Entonces voy a trazar el primer vector en el mismo sentido. ¿Cuál es la magnitud? Esta. ¿Cuál es el sentido? Hacia allá. ¿Y cuál es la igual? ¿Qué ángulo forma? De 0 grados. Ahorita no me interesa eso, nada más me interesa sacar el resultante. Entonces trazo el primer vector con este mismo sentido. Es el vector A. ¿Correcto? Donde termina el vector A, aquí comenzó y aquí terminó, voy a trazar el vector B. ¿En dónde? Donde terminó, trazo hacia abajo. Y este es el vector B, hacia abajo. ¿Correcto? Y luego el vector C, ¿hacia dónde está dirigido? Hacia allá. Entonces trazo el vector C y ahí está el vector C. ¿Correcto? Ya tracé el vector donde terminó uno, el segundo y el tercero. Este es el vector C. Ya acabé de trazarlos. Entonces, el primer objetivo es donde termine uno, tarda el siguiente y así sucesivamente. Y está una abertura donde comenzó A, perdón, donde comenzó A y donde terminó C. Hay una abertura. Entonces, esta se une. Y esta unión se le llama resultante del vector A más el vector B más el vector C. Y a esto se le llama resultante. Y así es como se debe de calcular la resultante. Uno y otro. Como ustedes ven, ahorita no les di valores. Ahorita voy a dar valores para que ustedes vean cómo se aplica eso. ¿Correcto? Entonces ahí está más o menos cómo se debe hacer la suma de esos vectores. Bueno, ahora es muy importante que ustedes vean la escala de un vector. Una escala de un vector, como dice aquí, es un vector que se parte en partes iguales. Si ustedes no los parten en partes iguales, no es una escala, debe ser partes iguales. Un ejemplo para que ustedes vean cómo se debe utilizar la escala. Si alguien, por ejemplo, un ingeniero, quiere hacer una casa y tiene un terreno de 10 por 20, entonces él tiene que hacer el plano, pero no va a poner en el plano todos los metros, sino lo va a poner a escala. Va a decir, ¿sabes qué? Una rayita vale a cierta cantidad, otra rayita vale a cierta cantidad. Entonces, a eso se llama escala. A una cantidad muy grandotota, la puedes partir en partes iguales para que sea una escala. Y les voy a decir cómo. Y también viceversa, tenemos un vectorcito chiquitito, también lo puedes agrandar. Entonces, es muy importante la escala. Para eso hay un aparato que se llama escalímetro. Más o menos está así, el escalímetro está así, así y aquí. Y aquí marca más o menos a qué escala lo quieres, lo inviertes y eso lo utilizan mucho los ingenieros civiles o los arquitectos para ver qué es esto. Entonces, a mí lo que me interesa, muchachos, que sepan ustedes distinguir qué es una escala. Vamos a suponer que aquí tenemos el vector gráficamente y analíticamente. Aquí tenemos que el vector A, en este caso, vale, el vector A es igual a 100 unidades. Al decir 100 unidades, quiere decir que de aquí a aquí vale 100. Si tú agarras un metro, aquí no va a alcanzar porque el pizarro está muy pequeño. Y para ustedes va a estar muy grandote y no van a poder trazarlo ahí en su libreta. Entonces tengo que usar la escala. Una escala que tengo 100, aquí está 100, lo puedo partir a la mitad. Si este vale 6 y lo parto a la mitad, este va a valer 50 y este vale también 50 unidades y este también unidades.
Y si sumo 50 más 50 me da los 100. ¿Y cómo se pone en una escala? Entonces sería 1, que dice que 1 centímetro, un pedacito de estos, vale 50. Otro pedacito vale 50. Entonces ya acabé los 100. Lo sumo 1, 2 centímetros voy a utilizar yo para poner los 100 unidades. ¿Correcto? Aquí son centímetros para que ustedes tengan una idea. Esa puede ser una escala, puede ser más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este vector vale 2 centímetros. ¿Correcto? ¿Y cada pedazo cuánto vale? Vale 50. Si yo agarro uno, vale 50 y otro 50. Entonces, ¿se entendió lo que es una escala? Es ponerlo en partes iguales. Otro ejemplo, tengo este que vale 50 unidades. ¿Correcto? Y yo digo aquí, aquí vale 25, aquí vale 25, aquí vale 5 y aquí vale 20, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿esta será una escala? No. ¿Por qué no? Porque serían 50 unidades que miden de aquí hasta acá. Pero si yo digo 25, 5 y 20, esa no es una escala. ¿Por qué? Porque deben ser de partes iguales. Otro ejemplo, tenemos aquí A es igual a 80 unidades. Si yo trazo en mi libreta, no lo voy a agarrar nunca, pero yo lo puedo poner a escala. ¿Cuál voy a hacer este? Va a ser, por ejemplo, 20, 40, 60. Entonces aquí serían 20, 20, 20 y 20. Ya lo partí en 4 partes, en 3 partes serían 1, 2, 3, 4 partes. Y digo ahí, 1 centímetro equivale a 20. Otro centímetro equivale a 20. Otro centímetro equivale a 20. Y otro centímetro equivale a 20. Son los 80. Voy a utilizar 4 centímetros para poner los 80 centímetros. Esto se le llama escala. ¿Y por qué le pongo esto? Porque hay vectores que les van a dar muy grandototes o muy pequeñitos. Y los tienes que poner tú a escala. Lo puedes agrandar o lo puedes hacer más pequeño. ¿Correcto? Ahora, fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando se pone un vector a escala, pero no lo hacemos iguales, esa no es una escala. Esa no es una escala. ¿Correcto? Entonces es muy conveniente que sepan esto al momento de ver todo esto. Alguien puede decir, yo voy a agarrar una escala de 2, una escala de 50, una escala de 25, la que tú quieras, nada más que acuérdate que son partes iguales. Ese siempre debe ser par, para que sean iguales, ¿correcto? También puedes hacerlo por puntos, es correcto también. Por ejemplo, punto 50 lo puedes también partir en partes iguales. Acuérdense ustedes cuando vean las gráficas, es lo mismo, nada más que aquí lo partes en partes iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está cómo se agarra esto. Otra cosa muy importante que ustedes deben saber, si un vector lo ponen a escala, si tienen dos vectores, si uno lo pone a escala, también debe ser el otro igual a la misma escala, porque si no, se altera la resultante. Entonces, mucho ojo con eso. Si tú pones uno a escala y el otro no a escala, se altera el resultante cuando te dé gráficamente. Cuando te dé, por ejemplo, analíticamente tampoco te va a dar. Entonces es muy conveniente que tengas en cuenta que si pones una escala 1, todos o ninguno. Alguien puede decir, bueno, profe, ¿cómo sé que me va a dar eso? Si pones a una escala 1 y le pones otra escala, por ejemplo, a 10, tienes que multiplicar el 10 para el resultado y te va a dar el mismo que te da el profesor. Pero entonces debes poner todo a una escala. Para calcular la resultante se pueden de dos formas: gráficamente y analíticamente. El objetivo es que un vector tiene magnitud, dirección y sentido, y siempre vamos a buscar esos tres: la magnitud, la dirección y el sentido, siempre. Entonces, para calcular la resultante va a ser gráficamente
que va a ser para calcular gráficamente, se utiliza la regla y el transportador gráficamente. Y para calcular analíticamente vas a utilizar la ley de los cosenos o la ley de los senos. Ojo, ley de los cosenos es la magnitud, cuánto vale esa resultante. Y la ley de los senos es para calcular la dirección, el ángulo que forma esa resultante. Entonces es muy conveniente que sepan esto. Esto nada más es para dos vectores. Si hubiese más de dos vectores, ya no se podría aplicar esta, ni esta. Nada más debe ser con dos. Y alguien puede preguntar, bueno, profe, ¿y cómo lo voy a hacer si hay 3, 4? Te voy a enseñar otro método más adelante que tú puedes agregar eso. Entonces es muy conveniente que sepan manejar esto. La ley de los senos y la ley de los cosenos. Esto es gráfica, analíticamente. Y esto es gráficamente por el transportador y la regla. Este y este les tiene que dar lo mismo, tanto gráficamente como analíticamente. Pero es más exacta el analítico que la gráfica. ¿Por qué es más exacto, profe? Porque a veces pones el transportador mal, a veces lo pones al revés, al derecho, a la izquierda, y ya salió mal, pero en cambio esta no. A veces te puedes equivocar, pero puedes a regresarte, pero acá no, tienes que volver a hacer todo desde el principio. Entonces es muy conveniente que sepa esto. Entonces la ley de los cosenos nos va a servir para calcular la magnitud. Y la ley de los senos lo va a calcular para calcular la dirección, o sea, el ángulo.